en algún momento digan, bueno, tal plática o tal sesión me interesó, y la tengan ustedes a disposición. Además, pues vamos a ir integrando estos archivos, y a lo mejor al final podamos hacer una especie de manual entre todos. No sé, como un producto final, como nuestro proyecto. Entonces, todo esto lo vamos a ir estructurando, y al final contemos con algo que nos va a ser sin duda útil. Bueno, entonces ya estamos grabando y voy a compartir el material que les comentaba, el tema de hoy. Entonces, lo voy a compartir y espero que ya les esté llegando la imagen. Muy bien. Entonces, si ya tienen la imagen, procedo. Estamos, pues, como les comentaba, planes de emergencia y evacuación. Ese es el título de acuerdo a nuestro programa. Ya casi vamos terminando el capítulo 3, vamos bien en avance, pero luego vamos a retroalimentar todo. Tenemos entonces que dentro de las actividades que se realizan en las obras de construcción, pueden surgir situaciones de emergencia, que pueden ser provocadas de manera involuntaria por el hombre. Como pueden ser, a lo mejor un soldador o alguien en alguna área, pues nos provocó un incendio sin quererlo, obviamente, o por alguna situación, por ejemplo, de explosión. A veces podemos, a lo mejor, si se usan explosivos para determinadas actividades, pudiera ser que esto suceda. Fugas y derrames, no sé, puede ser algún solvente, cuestiones de ese tipo, pero que suelen suceder. O bien también causadas por fenómenos naturales, como por ejemplo, se presenta un sismo. Ahorita que están muy de acuerdo a la temporada, las inundaciones debido a lluvia. Y también sabemos que en muchos lugares los vientos son sumamente fuertes y peligrosos. Por ejemplo, nos vamos en la zona costera de aquí de Chiapas, pues en la zona de entre todo lo que es desde la Sepultura, lo que es Arriaga, Tonalá, etcétera. Muchas veces se presentan este tipo de fenómenos. Y si está trabajando por allí en alguna obra que puede ser afectada, en determinado momento también pueden causarse pérdidas económicas. O sea, a consecuencia de esto, pues, por ejemplo, se nos vino, no sé, por el sismo, a lo mejor una losa, una columna, no sé, hay una pérdida. Y en el caso más extremo, afectar la seguridad y la salud y hasta muchas veces la vida de personas. O sea, lo último es lo que siempre le vamos a dar prioridad. Pero sí, también nos puede afectar. Volver a hacer un trabajo, pues nos puede sacar a veces está de presupuesto. Pero en fin, estamos expuestos. En consecuencia, es necesario diseñar e implementar un plan de prevención y control de emergencias. Es decir, si sucede cualquiera de estos, ¿qué vamos a hacer? Pues, ahí está. Por ejemplo, ya se mencionaba algunas cosas. Ejemplo de los tipos de fenómenos un poquito más ampliado, se pueden convertir, o sea, todo lo que se mencionó ahorita en la diapositiva anterior, aquí lo ampliamos. Pueden ser amenazas por fenómenos naturales, como ya se comentaba ahorita, sismos o temblor. Si estamos cerca de una zona volcánica y si hay un volcán activo, en dado momento puede desencadenarse una emergencia. El paso de un ciclón, pues ahorita vimos cuánto daño dejaron el ciclón que tocó parte de la República. También se nos puede presentar repentinamente una granizada y afectar, pues, o ponernos en riesgo. Tanto el personal y obviamente los trabajos que se están efectuando. Una sequía, un exceso de, ahora sí, carencia de agua.
pues también entra dentro de una amenaza natural. También las olas de calor. Hay zonas donde el calor es inmenso y puede provocar el personal, inclusive en bajo rendimiento y riesgos. Inclusive hay personas que son muy susceptibles a los cambios y a veces les afecta la presión, no sé. También el frío es otra cosa otro extremo que puede afectar la obra. Aquí en Chiapas, pues sabemos que hay zonas muy calurosas y zonas también sumamente frías, donde el trabajo se dificulta. Puede suceder de manera imprevista, estamos a lo mejor en una comunidad o no sé, alguna región donde un incendio no puede provocar o convertirse en una tragedia. En alguna ocasión, ayer tuvimos pues aquí en Tuxtla Gutiérrez una situación de mucha tormenta eléctrica, ¿no? Que pudiera en algún momento afectar nuestra labor y poner en riesgo a nuestro personal. En fin, eso es, y quizá por ahí pudieran agregar, si alguien dice, también puede entrar apartado adelante, ¿no? Dentro de fenómenos naturales. Las amenazas de origen tecnológico. También puede ser, por ejemplo, una máquina, ¿no? Se incendió para soldar, o no sé, tantos equipos que podemos o requerimos usar en la construcción. Como desde hace un momento, a veces tenemos que usar explosivos. A veces hay que, por ejemplo, cruzar un cerro a través de túneles y no siempre lo podemos hacer a través de barrenas y todo eso. A veces los explosivos es lo más conveniente, pero con alto riesgo. Escape de gases. A veces, pues también dentro de las actividades o de los recursos que necesitamos, utilizar gases. Pero puede suceder un accidente y presentarse ese evento. Derrame de sustancias peligrosas, aceites, gasolinas, etcétera, ¿no? Que pueden poner en riesgo al personal y la obra. La contaminación, a veces hay zonas donde el trabajo es, por ejemplo, donde haya, no sé, aguas contaminadas, y eso poner en riesgo la salud de los trabajadores y en general a todos. También la radiactividad, en este caso una contaminación radiactiva. Muchas veces no sabemos qué hay en ese lugar y puede haber alguna contaminación de este tipo. Y también del tipo de contaminación por aguas, por ejemplo, residuales. Puede ser que se nos presente una falla estructural, a veces no sabemos, podemos estar en un riesgo inminente, trabajando allí en esa área y de pronto, pues vemos a veces que hay derrumbes. Fallas en maquinarias y equipo. A veces sobre trabajar algún equipo o forzarlo, o bien por alguna falla porque no se le atendió, no se le dio mantenimiento y pues la máquina falla y provoca o puede provocar un riesgo. Pérdidas y daños, por ejemplo, los sabotajes de información por medios electrónicos. Actualmente ya trabajamos mucho por estos medios y no sé, nuestra información se puede perder de donde llevamos nuestros controles y eso también es una amenaza. Entonces tenemos que estar respaldando, cuidando toda esta información y también muchas veces no tiene que ser divulgada, entonces hay que resguardarla bien. Accidentes de tránsito. Muchas veces tenemos que mover personal de un lugar a otro. A veces está fuera de la ciudad o inclusive en la misma ciudad, trasladar personal. Y en ese al transitar o de moverse de lugar donde se reúne el personal a la obra, pues pueden suceder accidentes. Y labores de alto riesgo.
Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que se dan casos, por ejemplo, de arreglar o instalar a lo mejor unas, ¿cómo se llama? Torres, por ejemplo. A veces nos puede surgir un contrato, por ejemplo, del CFE, donde hay que ir a instalar precisamente torres. Entonces allí son trabajos de alto riesgo. Y así, o pintar a veces altos edificios, torres, por ejemplo, en los aeropuertos. Son trabajos de alto riesgo. Y dentro de la misma obra, a lo mejor estamos en el piso 20 y no pusimos las medidas de protección como lo vimos la clase pasada. Entonces, alto riesgo. También hay amenazas de origen antrópico, ¿sí? Originadas por el mismo ser humano. Pues actualmente pues hay mucho de esto. A lo mejor aquí en nuestro estado no tanto, pero se puede dar. Secuestro se da cierto, por ejemplo, pues a veces hay que mover recursos. Quizá actualmente ya no es dinero, pero puede ser materiales. Generalmente no, que el camión que traía 20 toneladas de material no llegó y desapareció. Bueno, tener ese cuidado de a la hora que sale, dónde va, etcétera, ¿no? Un plan de estratégico en el que hasta donde podamos se evite este tipo de problemas. Entonces no estamos ajenos, ¿verdad? Hasta en eso tenemos que pensar actualmente. También abordan el chofer o no sé, o ¿cómo se llama? El residente o el dueño de la empresa, recurrir a este tipo de, bueno, si de un lugar de la oficina a la obra se puede presentar esto, ¿cómo lo podemos disminuir? Tener un plan. Esto pues no se diga con mucha frecuencia, el vandalismo. Problemas, por ejemplo, de escasez de alimentos. En alguna zona, pues a veces, vean, los riesgos, que es un riesgo finalmente, la falta de alimentos o escasez de alimentos. Esto también, los fraudes, o también se puede dar. Y en eso también tenemos que estar. Actualmente, vean esto, epidemias. Estamos, alguien que vaya contagiado de ahorita, por ejemplo, el COVID, si está trabajando muy cercano a otros, a varios compañeros, se puede desencadenar un brote y provocar un alto, o es de alto riesgo este tipo digamos, de manifestaciones de salud. Las azonadas es un término no muy común. Dice, pues, por ejemplo, el antrópico es todo lo que tiene que ver con los cambios, en este caso, provocados por el ser humano o generalmente a la naturaleza. ¿Sí? No sé, a lo mejor, pues, por ejemplo, talar muchos árboles, más de lo que necesitamos. O es más, la idea es que ningún árbol sea nunca derribado. Y los sazonados, pues dice que son reuniones que son de muchas personas, multitudinarias, algo así, para conseguir algún fin. Es decir, a veces podemos encontrar el personal manifestándose y alguna inconformidad, pero a veces ya no de manera muy cordial. Y entonces a veces recurren pues como dijéramos, un poco a la fuerza, ya forzadas, reunido un grupo. Entonces todo eso también hay que preverlo, ¿sí? Prever que no suceda eso. ¿Cómo?
Pues como decían hace poco, atender al personal dentro de los temas que antes hemos expuesto, y qué es lo que tenemos que hacer, evitarlo. Estar al tanto del personal sin duda nos va a llevar a evitar este tipo de eventos. Bloqueo de vías también. A veces, ¿saben qué? No entra ya ni el residente, no entra nadie por alguna reacción, tal vez un poco relacionado con el personal, o bien en el traslado donde vamos. Si es muy frecuente ese bloqueo, por ejemplo, no sé, pues hay muchos puntos aquí en nuestra entidad donde se presenta con mucho más frecuencia. Entonces, si voy a ir a trabajar en una de esas comunidades o poblados, hay que tomar en cuenta esto, de que no siempre va a estar libre el paso y cuál va a ser la alternativa que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque el compromiso de ejecutar la obra está firmado. Desde luego que hay si yo lo justifico, pero hay que saberlo justificar. ¿Para qué? Para a lo mejor una ampliación de tiempo de ejecución. En fin, todo esto se pone, pues, cuáles pueden suceder, cuáles más, cuáles menos, de tal manera que no me agarre de sorpresa. Si no sucede nada de esto, excelente, pero sí debemos tenerlos como previstos. ¿Cómo calificar, por ejemplo, una amenaza? Bueno, ahí ya viene una especie de estudio. Pues, ¿qué tipo de evento? ¿Qué comportamiento? ¿Y cómo lo puedo ir? Nosotros los ingenieros pues somos muy ilustrativos. Por ejemplo, si un evento dice es posible que suceda, o es aquel fenómeno que puede suceder, o que es factible, ¿sí? Porque no existen amenazas o razones históricas y científicas para decir que esto no suceda. Es decir, mientras no los riesgos, como dicen, no, aquí siempre es muy tranquilo, siempre, pero eso se puede romper, esa tranquilidad. Entonces no significa, sino que por eso se marca como posible. Si llegara a suceder, ¿qué voy a hacer? Si lo marco en verde porque no está presente, pero sí aunque sea muy bajo porcentaje de posibilidad de que suceda. Ya cuando es probable, es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos y científicos para creer que sucederá. Entonces, dependiendo, no sé, por ejemplo, las que veíamos, por ejemplo, aquí en algún lugar, los bloqueos, por ejemplo, ¿sí? Por allí, hay lugares, como decía hace un momento, donde son casi frecuentes. Hay una estadística y eso hay que tomarlo en cuenta para ejecutar y llevar a cabo la obra, porque los insumos tienen que llegar. Generalmente no se producen en el lugar en el que lo vamos a... Entonces los bloqueos afectan mucho, tanto para el personal o para el movimiento de materiales. Si es inminente, es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. Entonces, a veces el mismo, digamos, evento, por ejemplo, bloqueos, no es lo mismo en un lugar donde no hay registros y otro, estaríamos en el verde, donde hay algunos bloqueos, han sucedido, está con cierta probabilidad, pero hay otros donde casi diario se sabe que hay bloqueo. Entonces es altísimo, es inminente, en cualquier momento suceda, por ejemplo, ese inconveniente. Entonces todo eso tenemos que tomar en cuenta para la ejecución de las obras y disminuir lo que se llaman los riesgos. Entonces, todo esto sin duda nos sirve o les va a servir mucho para tomar sus decisiones. Por ejemplo, a ver, que necesitamos ingenieros para tal lugar.
Perfecto. ¿Cómo va a ser la obra? ¿A dónde? Y todas las condiciones en las que se ejecuta, para saber a qué estamos comprometiéndonos, ¿no? Eso es ir con lo más seguros posibles a lo que nos estamos comprometiendo. Desde luego que como ingenieros pues nunca le vamos a oír, salvo ya una situación muy, pero de muchísimo riesgo. Generalmente nos preparamos para salir adelante ante cualquier problemática. Y precisamente por eso estamos tratando estos puntos que pueden ser muy oportunos para cuando vamos a ejecutar o nos vamos a comprometer a determinadas obras. Entonces vamos a decir, bueno, si está en tal lugar, debo de tomar este conjunto de prevenciones. Si está lugar, bueno, han bajado o bajarle, porque es un lugar un poco más seguro, tanto desde el punto de vista físico como también de sucesos sociales. Bien, entonces la vulnerabilidad es la característica propia de un elemento o grupo de elementos que están expuestos por una amenaza y se relacionan con su incapacidad, que puede ser física, económica, política o social, ¿sí?, de anticipar. O sea que aquí esto a veces no son tan fáciles de tomar las precauciones o de qué voy a hacer para poder evitarlos, cómo los voy a resistir y también cómo se va a recuperar, por ejemplo, el daño sufrido cuando operan, por ejemplo, o cuando suceda esta amenaza. Es decir, si sucede, ¿cómo lo voy a solventar o cómo me voy a recuperar? A eso se está refiriendo este comentario. Ser, ahora sí, previsores. El análisis de vulnerabilidad contempla 3 elementos a los que están expuestos. Cada uno de ellos se enlistan, por ejemplo, en estos aspectos. Criterios para calificarlos. Puede ser de tipo para personas, para recursos y sistemas y procesos. Que, por ejemplo, debemos, para calificar, de personas, pues hacer gestión organizacional, organizar, proporcionar capacitación y entrenamiento, porque podemos tener el equipo pero no saberlo utilizar o no saber qué hacer. Características de seguridad. ¿Hasta dónde puedo propiciar la seguridad de las personas o grupos? Pues proporcionándoles lo que dice aquí: suministros, lugares o espacios donde pues tengan ahora sí a disposición para llevar a cabo sus resguardos y todo lo que requiere el personal. Y obviamente equipos. Muchas veces si no tenemos el equipo apropiado para alguna actividad, a veces pues se le solicita al personal que lo haga, digamos, a mano. Pero eso nos puede llevar a riesgos. En cambio, y también la otra, dispongo del equipo, pero debo adiestrarlo para que aquí, por eso es la capacitación, para que ese equipo sea bien utilizado y no se convierta en riesgo. Y lo que habíamos comentado hace ratito, sistemas y procesos. Actualmente ya la parte electrónica y todo lo que necesitamos. Pues necesitamos los servicios públicos, buenas relaciones con esos servicios. Por ejemplo, los sistemas alternos, o sea, de cómo poder apoyarnos con determinados conocimientos para poder mejorar nuestra propuesta de seguridad. Y cómo en este caso, si voy a recuperar o no, por ejemplo, de lo que hemos, digamos, como perdido, pero a veces
no todo es pérdida, ¿sí? Por ejemplo, en sistemas y procesos. Entonces les decía, bueno, a veces hay muchas cosas que sufren daños, pero no es totalmente, y entonces vemos si todavía es posible volverlo a recuperar y ponerlo en buen funcionamiento. Entonces por ahí va lo que es lo vulnerable, y sin duda hay muchísimas cosas más que se pudieran comentar, porque cada obra, es una experiencia única. Dos lugares no son exactamente iguales, aunque construyamos lo mismo. Por ejemplo, un fraccionamiento, una presa, una carretera. Cada lugar tiene sus propias características y de ahí va saliendo la experiencia y aportaciones para ir ampliando, pues digamos, en estos temas, la información basados muchas veces ya en la experiencia. Bien, para cada uno de los aspectos se desarrolla un formato y a través de preguntas se busca de manera cualitativa dar un panorama general que permita pues a un evaluador calificar cómo, que diga, bueno, es una situación mala, regular o buena. Esos términos se pueden modificar, ¿verdad? Dependiendo de cómo queremos expresar cada uno de los, y en este caso los riesgos. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos en cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada. Entonces, por ejemplo, riesgo de inundación. Si estamos trabajando en una zona muy baja y de pronto puede caer una lluvia sumamente intensa, y entonces, ¿qué medidas vamos a tomar? Si es alta la probabilidad de inundación, si es regular o definitivamente no es posible que suceda, o muy mínima. Entonces podemos decir que es una condición buena. En fin, se van generando formatos, como dice aquí el comentario, de tal manera que vayamos anotando todo lo que se observe. Clasificación de las emergencias, de acuerdo con las situaciones que se presenten, asimismo se pueden clasificar las emergencias de esta manera. También por grados. En el grado 1, la emergencia local que puede manejarse con los recursos del área y en donde la activación de los recursos internos necesarios para atender es a discreción de quién, del jefe de emergencia. Y la emergencia puede ser resuelta por la primera respuesta, pues en la línea, ¿no? Ser autosuficientes, pues. Ya tengo previsto y lo resolvemos. Situaciones que producen, por ejemplo, en las personas, puede ser la perturbación localizada afectando el normal desarrollo, por ejemplo, de una operación. Es decir, a lo mejor el ruido me puede afectar, pero lo puedo, digamos, solventar. A lo mejor le damos unos protectores de los oídos al personal, de tal manera que no le afecte y no ponga, no es alto riesgo. Grado 2, emergencia que por sus características requiere otros recursos como apoyo interno, apoyo externo, seguridad física, apoyo por ejemplo, aquí ya un médico. También a veces hay que evacuar, los cuales se activan en forma automática, pero no total, y que por sus implicaciones no requieren forma inmediata de la alta dirección de la empresa, ni de recursos externos. Es decir, todavía somos autosuficientes y lo podemos, digamos, controlar la emergencia. Pero sí hay veces que ya puede ser que sea un área de trabajo o un frente donde sucede algo
y no necesariamente los otros frentes tienen que ser evacuados, sino en tal lugar está sucediendo algo, pero que no ponen en riesgo a los otros frentes de trabajo. Por ejemplo, una presa está dividido pues en frentes de trabajo. Un camino también. Puede ser que se está haciendo, varias empresas están desarrollando, por ejemplo, ese trabajo. Y ya grado 3, la emergencia que por sus características, magnitud e implicaciones requiere de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos internos y externos, incluyendo la alta dirección. Es decir, hasta aquí a lo mejor el encargado de obra puede solventar. Aquí ya tienen que intervenir los altos directivos de la empresa. Entonces vamos pues, según el grado, así también quienes van siendo implicados. El sistema de organización para emergencias vincula a todos los niveles, asegurando la efectividad del plan de emergencia que ha sido dispuesto. Todos los empleados, contratistas y terceros, comenzando desde la alta gerencia, están comprometidos para garantizar una acción eficaz y coordinada de una situación de emergencia. Entonces, todos, ya dependiendo del grado de la emergencia, así también se van a involucrar. Por ejemplo, aquí ya hay funciones y responsabilidades en una organización de emergencia. Hay lo que se llaman los comités de emergencia. Su función es tomar decisiones al momento de una situación de emergencia. Y luego esto puede estar dividido en jefes de emergencia, es decir, por ejemplo, las frentes de trabajo, entonces debe haber un jefe, por ejemplo, de emergencia. En este caso puede haber un residente general o bien por áreas habrán residentes. Y de allí ya se derivan las brigadas de emergencia, cuya misión es dar pues los primeros auxilios con el control de la emergencia, incluyente o sea, todos los apoyos primarios, digamos, lo que está dentro de nuestras capacidades resolver. Y pues aquí pues hay personal, ¿a quiénes? En general, a todo el personal. Bien, claro que todo esto se va modificando dependiendo cada situación que nos toque trabajar. Cada proyecto pues tendrá sus propias implicaciones de riesgo. Por ejemplo, aquí generamos estos formatitos, el cargo, quién es, etcétera, ¿no? Que el residente, que el jefe de brigada, que, en fin, hasta llegar al personal, digamos, de nivel menor en cuanto a responsabilidades. Y todo eso tiene que estar plenamente identificado con nombre, quién es, etcétera, ¿no? Son informaciones que vamos a necesitar. Por ejemplo, ya los miembros de un comité de emergencias toman decisiones sobre situaciones de emergencia que sucedan a nivel, pues puede ser nacional, a veces hay empresas muy grandes y tiene obra a nivel nacional, entonces tiene que estar, es decir, presente o al tanto de lo que pueda suceder. Por ejemplo, directivos de la compañía a nivel nacional. Ellos tienen que estar muy al tanto de todo lo que sucede en cada obra. Su misión es tomar decisiones frente a emergencias que se presenten en cualquiera de los proyectos de la compañía a nivel nacional. Manejo de información a medios de comunicación a nivel interno de la compañía. Quien debe dar, por ejemplo, un informe. No sé, que sucedió una explosión en tal lugar. Y pues suceden, por ejemplo, los reporteros y todos los medios de comunicación. Lo conveniente o lo que para manejar bien la situación
es que un directivo, a menos que él conceda digamos, y lo tenga que hacer alguien que él le encargue, puede suceder, pero el indicado primero es los directivos. Funciones también ante la emergencia, conocer el plan de emergencia, o sea, aunque sea el más encumbrado directivo, pero debe conocer el plan de emergencia, cómo es que está estructurado, dice. Entonces, y la organización para emergencias. Debe participar en este caso, planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de una eventual emergencia. También debe ser capaz de identificar las zonas más vulnerables de la empresa, es decir, según el giro de la empresa, debe haber cosas que no requieran, no son de alto riesgo, como otras actividades que son de muy alto riesgo. ¿Qué van a hacer? Pues hacer reuniones periódicas para mantener permanentemente actualizado ese plan de emergencia. Porque puede ser que haya uno que ya tiene 10, 15 años, ya es obsoleto. Hay que actualizar. ¿Por qué? Porque día a día hay nuevas tecnologías, nuevas técnicas. Funciones durante la emergencia. Activar a los integrantes del comité de emergencias. Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. Distribuir los diferentes recursos para la acción adecuada de la emergencia. Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias. Perdón. Distribuir también los recursos, porque puede que no autoriza los recursos, pues simplemente ya no se puede echar a andar el plan. Coordinar acciones operativas también, en fin. Y luego, si sucedió, ¿qué hacer después de la emergencia? Pues evaluar qué es lo que pasó, qué sucedió, en qué situación quedaron. Entonces es evaluar el desarrollo de las diferentes actividades contempladas en el plan después de cada emergencia o simulacro desarrollado también. Permanecer en un estado de alerta hasta la vuelta a la normalidad, ¿sí? Hasta que se vea que ya está recuperado el ambiente de trabajo, que ya no hay riesgos, etcétera, se autoriza nuevamente volver a las actividades. Y de ello siempre hay una experiencia, y esa experiencia nos va a llevar a establecer o determinar los ajustes, es decir, que no vuelva a suceder, principalmente. Pero si sucede, que seamos o sea menos vulnerable la empresa. Y generalmente, en primer lugar, la seguridad del personal. Aquí es donde viene ya. Asimismo, se tienen las funciones del jefe de emergencia, quien direccionará la emergencia a nivel local, es decir, cada uno de los proyectos. Es decir, por ejemplo, pues ya en el estado de Chiapas, en el estado de, no sé, Jalisco, en fin, ya son los, entonces aquí responsable y un jefe de emergencia, cargo. Aquí es donde está, donde ya participa generalmente un residente de obra. Es una de las actividades que los jóvenes, es como una primera oportunidad de entrar a su actividad o su vida profesional. Entonces vean lo que tiene que, a lo que debe estar atento. Entonces evalúa situaciones y toma decisiones estratégicas para el manejo de emergencias. Eso sería como su misión. Funciones antes de la emergencia, conocer el plan de emergencia. Entonces no es nada más ver los planos ejecutivos, que aquí el plano de cimentación, el plano, ¿y dónde está tu plan de emergencias? Garantizar el cumplimiento del plan asegurando los medios administrativos, técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en marcha. Entonces está bien estructurado, se tiene todo lo que se va a requerir para evitar
una emergencia, participar en las actividades de capacitación y entrenamiento. Y debe estar muy atento nuestro residente de obra. Verificar que se tomen las medidas necesarias para la identificación y control de riesgo. Entonces debe reconocer y conocer muy bien las áreas de trabajo y qué personal lo va a desarrollar. Revisar y aprobar los programas de capacitación para los grupos operativos de emergencia, así como la adquisición de y mantenimiento de los equipos básicos para la emergencia. Por ejemplo, si un riesgo de incendio, hay que ir a ver los extinguidores o extintores de incendios. Muchas veces la fecha ya está caduca, 5 años antes, y nadie ni siquiera sabe que existen. Entonces, hacer un recorrido, dónde están, sus fechas, etcétera, la maquinaria, los equipos, cuál es su plan de mantenimiento, se ha llevado a cabo o sí o no. Entonces, eso me va a indicar qué riesgos estamos corriendo. Verificar que los brigadistas y la empresa cuenten con equipos adecuados para la atención de emergencia. Ah, bien. Hay guantes, hay cascos, y ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, extinguidores, rutas de evacuación, señalización, etcétera. Hay que estar muy al tanto de eso. Funciones durante la emergencia. Evaluar las situaciones presentadas con, ahora sí, con el vigía e inspectores. Tomar decisiones sobre medidas inmediatas sobre el manejo de la emergencia, como pueden ser suspensión inmediata de actividades. Es decir, por ejemplo, se suspendió la actividad ese día tal porque sucedió esto, hay que hacer un informe con evidencias. Actualmente pues ya se cuenta con muchos recursos. Activación del punto de encuentro y evacuación en las instalaciones. Control de la emergencia con grupos de apoyo propios. Solicitud de apoyo a grupos externos, es decir, algo que ya no pudimos controlar. Hay que tener el teléfono, por ejemplo, de bomberos, de inclusive y grupos que nos pueden apoyar según sea el caso y la naturaleza de la emergencia. Es decir, salvamento, en este caso puede ser de bienes. Velar siempre y prioritariamente por la seguridad y el bienestar de los ocupantes de este propio. Es decir, que no hayan heridos, que no hayan menos que alguien se vaya a morir. La seguridad al máximo. Funciones después de la emergencia. Evaluar la situación después de controlada la emergencia. Coordinar las actividades de recuperación. Si la situación lo permite, da orden de reingreso a las instalaciones durante la etapa de recuperación. Velar por la seguridad y bienestar de las personas e instalaciones durante la etapa de recuperación y elaborar un inventario e informe de pérdidas y daños. Vean, un compromiso bastante importante, pero tenemos que enfrentarlo y es mejor que ahorita nos estemos informando, por decir, a la hora de aceptar el cargo, ¿a qué me estoy comprometiendo? Simplemente en cuanto a personal, en cuanto a bienes y un montón ahora sí, de recursos que va a estar, qué tanto de responsabilidad tengo, con quiénes cuento como personal de apoyo para enfrentar y resolver todas estas emergencias. Entonces, espero pues de que nos esté, ahora sí, si no lo sabíamos, pues ahora llegó la oportunidad y estamos más documentados al respecto. Ahí concluyo con el material
que quería exponer hoy. Y espero de que pues todo esto se los voy a hacer llegar, aparte de lo que ustedes van a ampliar sin duda.